¿Qué es la clasificación de Baltimore? El sistema de clasificación de Baltimore, propuesto por el científico David Baltimore, agrupa a los virus según el tipo de ácido nucleico que contienen, pueden tener ADN o ARN. Así como también analizar el mecanismo que emplean para generar ARN mensajero, para finalmente traducirlo a proteínas y formar nuevos virus. Para entender a fondo cómo se clasifican los virus en el sistema de Baltimore, es importante aclarar algunos conceptos clave. Hebra positiva. Un ácido nucleico de hebra positiva, ya sea ADN o ARN, puede actuar directamente como molde para la síntesis de proteínas. En el caso del ARN, es análogo al ARN mensajero. Hebra negativa. Un ácido nucleico de hebra negativa no puede utilizarse directamente como molde para sintetizar proteínas. Necesita primero generar su secuencia complementaria de hebra positiva que pueda actuar como ARN mensajero, antes de producir las proteínas virales. Enzimas importantes involucradas en la replicación viral. La ADN polimerasa celular es un conjunto de enzimas ubicadas en el núcleo celular que sintetizan ADN de doble cadena a partir de un molde preexistente. Los virus de ADN, especialmente los de ADN monocatenario, dependen de esta maquinaria para convertir su genoma en una forma de doble hebra, apta para la transcripción. La ARN polimerasa 2 es una enzima ubicada en el núcleo que transcribe ADN de doble cadena, ARN mensajero, desempeñando un papel clave en la expresión genética. Su importancia en la replicación viral radica en que, una vez que el virus establece un genoma de doble hebra, permite la síntesis de ARN mensajero. Por ende se expresan las proteínas necesarias para el ciclo de replicación del virus. La ARN polimerasa dependiente de ARN, también conocida como polimerasa viral, es una enzima clave en los virus de ARN. Esta enzima cataliza la replicación de su material genético, permitiéndole sintetizar nuevas cadenas de ARN a partir de una plantilla de ARN. Las células humanas no poseen esta enzima, ya que nuestra maquinaria genética depende de la enzima ARN polimerasa dependiente de ADN celular. La transcriptasa viral es una enzima que permite a ciertos virus convertir su ARN en ADN, un paso esencial para su replicación. Asimismo, hay que destacar que los virus pueden replicarse en el núcleo o en el citoplasma de la célula, dependiendo en gran medida de su tipo de genoma y de las enzimas que lleven consigo en la partícula viral. Una vez explicado esto, podemos ver la clasificación de Baltimore de forma más clara. Grupo 1. Virus con ADN bicatenario. Los virus con genoma de ADN de doble hebra poseen un material genético similar al ADN celular y, en su mayoría, replican y transcriben su información en el núcleo de la célula huésped, utilizando las ARN polimerasas celulares para generar ARN mensajero. Sin embargo, ciertos virus, como los poxvirus, poseen sus propias enzimas de transcripción y pueden replicarse en el citoplasma. Ejemplos de este grupo incluyen los adenovirus, responsables de infecciones respiratorias, los herpesvirus, como el virus del herpes simple y el de la varicela zoster, y los poxvirus, como el de la viruela. Su mecanismo principal implica la entrada del ADN bicatenario al núcleo, donde la ARN polimerasa 2 celular lo transcribe en ARN mensajero de hebra positiva, el cual se traduce en proteínas virales en los ribosomas. Estas proteínas son usadas para formar nuevos virus. Grupo 2. Virus con ADN monocatenario. Los virus con genoma de ADN de una sola hebra pueden tener sentido positivo o negativo y necesitan replicarse en el núcleo de la célula huésped. Una vez en el núcleo, deben generar una hebra complementaria para formar una molécula de ADN bicatenario antes de iniciar la transcripción. Para ello, utilizan la ADN polimerasa de la célula, ya que no suelen portar sus propias enzimas de replicación. Un ejemplo de este grupo son los parvovirus, responsables de enfermedades en humanos y animales, como el eritema infeccioso. Su mecanismo principal consiste en la conversión de su hebra de ADN en una estructura bicatenaria dentro del núcleo. Después de esto, la ARN polimerasa 2 transcribe el ADN en ARN mensajero de hebra positiva, que luego se traduce en proteínas virales. Grupo 3. Virus con ARN bicatenario. Los virus con genoma de ARN de doble hebra, una positiva y una negativa, un tipo de genoma poco común en la naturaleza. Replican y transcriben su material genético principalmente en el citoplasma, dentro de cápsides o complejos proteicos especializados. Dado que las células no poseen una polimerasa capaz de procesar este tipo de ARN, estos virus incluyen en su partícula viral una ARN polimerasa dependiente de ARN. Ejemplos destacados son los reovirus y rotavirus, comúnmente asociados a gastroenteritis. Su mecanismo principal consiste en que la polimerasa viral
La ARN polimerasa dependiente de ARN, lee la hebra negativa para sintetizar ARN mensajero de hebra positiva, el cual se traduce en proteínas virales y también actúa como molde para la producción de nuevas copias del ARN bicatenario. Aunque los virus del grupo 3 de Baltimore poseen su propia ARN polimerasa dependiente de ARN para replicar su genoma, aún necesitan invadir células huésped porque dependen de sus ribosomas para traducir proteínas virales, de sus nucleótidos y energía para la síntesis de ARN, y de su maquinaria celular para ensamblar y liberar nuevos viriones. Sin la célula huésped, no pueden completar el ciclo de replicación viral. Grupo 4. Virus con ARN monocatenario de sentido positivo. Los virus con genoma de ARN de una sola hebra, de sentido positivo, poseen un material genético que actúa directamente como ARN mensajero, permitiéndoles iniciar la síntesis de proteínas virales en el citoplasma sin necesidad de transcripción previa. Muchos de estos virus codifican su propia ARN polimerasa dependiente de ARN, que en algunos casos se traduce directamente del genoma viral tras la entrada a la célula. Ejemplos representativos incluyen los picornavirus, como el poliovirus y el rinovirus, los flavivirus, como el dengue y el Zika, los togavirus, como el virus de la rubéola, y los coronavirus, como el SARS-CoV-2. Su mecanismo principal implica que el ARN viral se une de inmediato a los ribosomas celulares para producir proteínas, incluida la ARN polimerasa dependiente de ARN. Esta enzima viral sintetiza una nueva hebra negativa intermedia utilizada como molde para generar más copias del ARN positivo, reiniciando el ciclo y asegurando la replicación del virus. Grupo 5. Virus con ARN monocatenario de sentido negativo. Los virus con genoma de ARN de una sola hebra, en sentido negativo, poseen un material genético opuesto al ARN mensajero, por lo que necesitan transformar su ARN en una hebra positiva antes de poder sintetizar proteínas. Para ello, siempre empaquetan su propia ARN polimerasa dependiente de ARN, ya que las células no pueden realizar esta conversión por sí solas. Su replicación y transcripción ocurren mayormente en el citoplasma, aunque algunos, como el virus de la influenza, llevan parte de su ciclo al núcleo. Ejemplos de este grupo incluyen los ortomixovirus, como el virus de la influenza, los rhabdovirus, como el virus de la rabia, los paramixovirus, responsables del sarampión y las paperas, y los filovirus, como el ébola. Su mecanismo principal consiste en que la polimerasa viral lee la hebra negativa para generar ARN mensajero de hebra positiva. Este ARN mensajero se traduce en proteínas virales en los ribosomas. La enzima viral sintetiza nuevas copias del ARN negativo para incorporarlas en las partículas virales hijas y completar la replicación del virus. Grupo 6. Retrovirus, ARN monocatenario con transcripción inversa. Los virus con genoma de ARN de hebra positiva, pero que no utilizan directamente su ARN como ARN mensajero, dependen de un proceso de transcripción inversa para replicarse. Una vez dentro de la célula, en el citoplasma, utilizan su propia enzima transcriptasa inversa, también llamada retrotranscriptasa, que se encuentra dentro de la partícula viral. Esta enzima les ayuda a convertir su ARN en ADN. Este ADN viral es transportado al núcleo, es integrado en el genoma celular con la ayuda de la enzima integrasa, también presente en la partícula viral. A partir de este punto, la célula trata el ADN viral como parte de su propio material genético, utilizando las polimerasas celulares, transcribiendo el ADN a ARN mensajero, y produciendo proteínas virales. Ejemplos de estos virus incluyen el VIH, virus de la inmunodeficiencia humana, y el virus de la leucemia felina. Siguen este mecanismo para establecer infecciones persistentes y aprovechar la maquinaria celular para su replicación. Grupo 7. Pararetrovirus, ADN bicatenario con transcripción inversa. Poseen un genoma de ADN bicatenario parcialmente circular. Sin embargo, este ADN no está completamente cerrado ni es completamente de doble cadena, ya que contiene una hebra completa y otra incompleta. Para completar su replicación, estos virus utilizan una fase de transcripción inversa, donde primero transcriben su ADN en ARN mensajero y en un ARN pregenómico. El virus ingresa a la célula huésped por endocitosis mediada por receptores y libera su ADN parcialmente bicatenario en el citoplasma, desde donde es transportado al núcleo. Allí, la ADN polimerasa repara las regiones faltantes del genoma viral, convirtiéndolo en un ADN circular covalentemente cerrado, que servirá como plantilla para la transcripción. En este proceso, la ARN polimerasa 2 genera diferentes moléculas de ARN mensajero y ARN pregenómico.
Mientras que el ARN mensajero es traducido en proteínas virales, el ARN pregenómico actúa como molde para la retrotranscripción. En el citoplasma, el ARN pregenómico y la retrotranscriptasa viral se encapsidan dentro de la nucleocápside viral. La retrotranscriptasa convierte el ARN pregenómico en ADN bicatenario incompleto, reiniciando el ciclo. Espero mi explicación sea de gran ayuda. Si te gustó, considera dejar tu like y suscribirte, eso me ayuda mucho a seguir subiendo contenido. Nos vemos en un próximo video.